Muy buenas tardes, apreciados estudiantes de circuitos eléctricos del grupo 21C19. La idea de hoy es mencionar algo relacionado con bobinas y condensadores, que aunque ya lo vimos en clase, lo que no vimos de pronto fueron unas definiciones más precisas de cómo son las variables eléctricas de estos elementos. Hemos visto cómo se comportan por ejemplo, los resistores frente a fuentes. Hemos visto cómo es la relación de corriente versus la relación de voltaje en un elemento llamado resistor, y que a partir de esa relación de corriente-voltaje es que surge el concepto de resistor. Pero lo que no hemos visto como con detalle es cómo son las corrientes y los voltajes de dos elementos que mencioné, eso sí, pero que no los estudiamos a detalle. La idea de hoy es pues tratar de abarcar respecto de esos tópicos y mirar entonces cómo sería la cuestión. Entonces vamos a hablar más o menos de lo que es bobina, determinar la corriente de una bobina conociendo el voltaje, determinar el voltaje de una bobina conociendo la corriente, cómo se puede calcular la potencia y la energía en una bobina. También vamos a hablar de los condensadores, cómo podemos determinar el voltaje del condensador si tenemos la corriente, cómo podemos determinar la corriente del condensador si tenemos el voltaje en este caso, cómo es la potencia y la energía en un condensador, mencionar algo como combinaciones de condensadores en serie y paralelo, topológicamente hablando, cuál es el equivalente de esto, las combinaciones de bobinas en serie y paralelo, y por encimita algo relacionado con inductancia mutua, que es un tópico que se va a ver pues en circuitos 2, pero quisiera al menos mencionarlo para tener como un referente. Bien. Ok, entonces a modo de introducción, pues nosotros hemos visto dos circuitos ideales. Bueno, hemos visto circuitos ideales realmente, ¿sí? Y de esos de esos elementos de circuitos ideales, lo que hemos visto son elementos activos y pasivos. Dentro de esos elementos activos y pasivos, recuerden que tenemos entonces fuentes y elementos de circuito que consumen, que son activos, ¿no? Ejemplo de elementos pues activos, las fuentes de corriente y las fuentes de voltaje que ya hemos visto. Ejemplos de elementos pasivos son los resistores, las fuentes dependientes de voltaje y las fuentes dependientes de corriente. Y aquí lo que vamos a ver ya es una relación entre un elemento que no es enteramente activo, no es enteramente pasivo, y también para ambos, para condensador y para bobina. Entonces aquí lo que vamos a ver es que es un elemento que depende de las condiciones del circuito, puede comportarse como un elemento activo o podría comportarse como un elemento pasivo. Bien, entonces estos dos elementos se llaman el condensador y la bobina. Muy bien, recordemos que pues por empezar con el orden que hemos establecido, pues una bobina es un elemento que se llama o que está descrito por una variable llamada inductancia, que usualmente lo que hacemos es tratar como de describirla en función de en términos de la corriente, ¿no? O sea, es como una característica propia de ese elemento llamado bobina. Podría decirse que una bobina es un componente eléctrico que se opone pues al cambio, en este caso, de la corriente eléctrica, y pues usualmente todo lo que yo pueda arrollar o que esté como en forma de arrollamiento pues se puede llamar una bobina. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma la interacción, debido a esa forma del campo magnético con la corriente, pues va a ser notable. Entonces el comportamiento de los bobinas está basada en fenómenos asociados con campo magnético, ¿sí? De las fuentes de campo magnético cuando cambian, entonces como cuando varían, pues hay asociado también unas variaciones de corriente. Entonces si la corriente está variando, pues el campo magnético también está variando, ¿sí? Y pues este parámetro que trata de explicar lo que relaciona voltaje con corriente se le conoce como inductancia.
Entonces esa es la famosa inductancia, es una variable que me relaciona la corriente con el voltaje. ¿Y cómo me relaciona la corriente con el voltaje? Entonces aquí lo que vamos a ver es que cuál es la relación entre el voltaje y la corriente en una bobina. Entonces lo que nos dice es que por ley de inducción sabemos que esto va a ser L de I de T. Entonces esta es la relación en una bobina. Y aquí le voy a colocar entonces el BL y el DIL, que significaría pues entonces la bobina. Bien, esta constante que tenemos acá es la inductancia. Y la inductancia se mide en Henry, la letra es la H y se escribe Henry. ¿Listo? Bien, el símbolo que usualmente se usa para dibujar una bobina es como una especie de arrollamiento. Y este arrollamiento, recuerden que tiene una condición de voltaje y tiene una condición de corriente. Muy bien, pues ahí tenemos nosotros la definición de inductancia sobre un elemento llamado bobina, ¿sí? Recordemos que hay una diferencia entre el elemento y la magnitud con la que se caracteriza ese elemento. Forma de caracterizar la bobina mediante la inductancia. Muy bien. Ahora, ¿cómo yo hago para encontrar o determinar el voltaje de una bobina si yo conozco la corriente? Para poder lograr eso, permítame entonces hago una gráfica de una fuente alimentando directamente a una bobina. Bien, entonces aquí tenemos más menos y este sería el voltaje de la bobina, y esta corriente que tenemos acá sería la corriente de la bobina. La fuente tiene una corriente IF y la fuente tiene una corriente de la forma IF es igual, es una función a trozos, que es 0 para todos los tiempos menores a 0 y que es 10, bueno, supongamos, esto es un ejemplo, t e a la menos 5t para todos los tiempos mayores a 0. Bien, sabemos entonces cuando, bueno, por esa función de la fuente, pues es equivalente a la corriente de la bobina, pues porque por ley de Kirchhoff de voltaje, pues la corriente que sale es la misma que entra. Muy bien, y para esto entonces tenemos aquí esta corriente, tenemos acá, permítanme un segundo, y lo que vamos a hallar es el voltaje. ¿Cómo hallamos el voltaje? Entonces el voltaje de la bobina va a ser igual a L de I de T. Para este caso la función en el primer intervalo va a ser 0 para los tiempos menores a 0, y L de I de T, para este caso la función va a ser, bueno, aquí de pronto tengo una imprecisión, aquí ya tengo que borrarle la I porque ya estoy reemplazando la I, y aquí entonces tenemos solamente que borrarle la I. Entonces aquí sería de 10t e a la menos 5t para los tiempos mayores a 0. Muy bien, entonces para este caso tenemos el voltaje y lo que hacemos es aplicar pues nuestras reglas de derivada. La primera es evidente para los tiempos menores a 0. La segunda sí es un poquito más elaborada, pero entonces sería 10L. Separo la constante que tenemos dentro de la función, la saco de la derivada y lo que hago es aplicar la derivada de un producto, porque tengo t e a la menos 5t.
Para este caso entonces la derivada del primero, que sería 1 porque la función es t, por el segundo sin derivar, que sería e a la menos 5t, más, bueno, voy a colocar temporalmente menos porque aquí la derivada de la interna es negativa. Entonces sería la primera sin derivar, que sería t, por la segunda derivada, que sería e a la menos 5t, por la interna, que sería 5. Y esto sería entonces para tiempos mayores a 0. Muy bien. O sea que ya hemos determinado el voltaje de la bobina conociendo la corriente. ¿Qué es lo que hacemos? Pues si tenemos la corriente, derivamos y multiplicamos por la constante llamada inductancia. Si queremos hacer una gráfica, pues hay técnicas para hacer dibujos de gráficas, pero para este caso no vamos a demorarnos mucho haciendo la gráfica. Entonces voy a utilizar el programa de GeoGebra para explicar pues la función, ¿no? Recordemos que esta función, la de la corriente, entonces va a ser, permítanme aquí dibujar en términos de f de x, pues asuman que x es el tiempo, o no, bueno, coloquemos que aquí a t, y aquí coloquemos entonces que quede bien la notación, y de t, entonces la función va a ser 0, vamos a graficar pues los valores positivos, y esto entonces sería 10 por t por exponencial elevado a la menos 5t. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestra primera función. Voy a hacer un zoom, acá, y vemos que esto de aquí es la función resultante de corriente. Quisiera hacer una aclaración de cómo podemos graficar esto si no tuviéramos nosotros un computador, o hacer al menos un bosquejo para saber cuál es la forma, ¿no? Entonces sabemos que I de t está compuesta por dos funciones. Si se dan cuenta, ahí sería 10t y sería e a la menos 5t. Si yo por ejemplo graficara de forma independiente, voy a graficar entonces I su 1 de t, y su 1 de t va a ser igual, un segundo que parece que está generando un problema, entonces voy a graficar más bien entonces f de t, ¿sí? Este va a ser 10t, ¿sí? Tenemos la primera gráfica, que sería entonces esta de 10t, déjenme hacerle aquí una variación. Listo. Y aquí entonces voy a tener 10, la otra sería entonces g de t será igual a e a la menos 5 por t. Listo, a la menos 5 por t, perdón. Listo, muy bien. Entonces fíjense que voy a desaparecer un momento esta. Nosotros nos damos cuenta aquí que hay una función. Voy a hacer un zoomcito acá. Cuando hacemos el producto de las dos, mire que la función está elevándose acá, y si yo pudiera graficar por donde estoy siguiendo acá y tratar como de seguir esta curva, entonces esta lo que hace es extinguir a la lineal, ¿sí? Entonces fíjense que ahí tenemos como una forma de visualizar cuál sería como el bosquejo de cómo sería la función. Entonces fíjense que ahí más o menos nos estaría dando como una forma. No significa que sea algo preciso, ¿no? Pues si queremos precisar, tendríamos que hacer, por ejemplo, la primera derivada, encontrar puntos críticos, encontrar puntos de corte y tratar de hacer de intervalos de crecimiento y decrecimiento y hacer un dibujo un poco más preciso. Pero esto sería una aproximación decente para lo que nos interesa. Bien, muy bien. La otra, que es la función derivada, la derivada entonces nos dio, vamos a calcular entonces b de t. Entonces en este caso la derivada es 10L. Supongamos entonces un valor de inductancia, porque pues aquí desafortunadamente
no podemos colocarlo como una variable. Entonces aquí sería, por ejemplo, vamos a colocarle 100 milihenrios, es decir 0.1 henrios, y la multiplicación por 10, entonces esto nos daría 1, ¿no? Nos daría 1, ¿sí? 0.1 por 10, pues nos daría 1. Y aquí entonces la función sería e elevado a la menos 5 por t, más, no, menos, en este caso menos, perdón, 5, y aquí era e a la menos 5 por t, ¿sí? Entonces voy a desaparecer las otras funciones y voy a dejar solamente la función que nos interesa. Y aquí entonces tengo la función del voltaje. Nótese que aquí ya la cosa es un poquito distinta. Muy bien. Y el voltaje nos está diciendo que para este caso en un intervalo pequeño pues hay un decrecimiento y luego entonces pasa por un lado negativo y se va extinguiendo hacia cero. Pero pues era lógico porque si ustedes se dan cuenta aquí el menos 5t es el que está mandando la parada, es mucho más negativo respecto del otro. Bueno, muy bien. Eso en cuanto al voltaje de la bobina, es decir, lo que hicimos fue encontrar voltaje conociendo la corriente. Muy bien, ahora tenemos el caso contrario. ¿Cuál es el caso contrario? Tenemos la corriente. Entonces aquí tenemos la corriente, pues partimos de esta, ¿no? Voltaje de la bobina es igual a L de IL de T, es decir, tenemos la corriente, perdón, tenemos el voltaje que es igual a la derivada de la corriente por la inductancia, y ahora lo que queremos hallar y estimar es la corriente. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo logramos entonces encontrar el voltaje, la corriente, perdón, conociendo solamente la corriente? Pues ahí eso se vuelve un problema que hay que resolver. ¿Y cómo lo podemos resolver? Pues entonces recordemos de nuestro cálculo integral, que para poder encontrar ese tipo de parámetros necesito entonces pues hacer un proceso inverso. Fíjense que hay ahí un despeje del voltaje respecto a la derivada de la corriente, es decir que para poder encontrar la corriente necesito entonces despejar en este caso la corriente. Bien, y para eso afortunadamente nos podemos servir del cálculo integral, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Vamos a hacer lo siguiente. Pues lo que hacemos es aplicar derivada a ambos lados, ¿no? Si aplicamos derivada a ambos lados, nos aparece esto. Sí, aplicar integral a ambos lados. Entonces si aparece esto, entonces lo que tenemos es que esto nos daría de esta forma, de IL de T o de T. ¿Listo? Muy bien. Para este caso es importante reconocer que vamos a establecer una integral definida porque nos interesan las condiciones iniciales de la corriente y bueno, en este caso de la corriente y del voltaje, ¿no? Entonces para este caso la integral la vamos a hacer respecto de un tiempo inicial a un tiempo final. Coloquémoslo entonces en general t. Y lo mismo acá. Entonces va a ser desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. Muy bien, si nos damos cuenta acá, pues entonces esto sería como un t, y lo más recomendable, lo que hacen los libros, es que esta de t no le colocan una de t, sino le colocan es una variable, por así decirlo, una variable dummy, una variable pues como una letra griega llamada tau. Listo, muy bien. Ok, excelente. Ahí, ¿qué es lo que hacemos? Pues esta ya nos quedaría así. Ahora lo que necesitamos es resolver esta que tenemos acá. ¿Cómo la resolvemos? Entonces, si ustedes notan, L es constante y vamos a asumir que es constante, ¿no?
Pues para este caso de circuito vamos a asumir que es constante. Realmente en otros contextos puede que no lo sea, pero para este caso vamos a asumir que es constante. Luego, ¿qué es lo que pasa acá? Fíjense que tenemos una integral tipo sustitución, ¿no? Entonces tenemos el diferencial, y en el diferencial tenemos entonces la misma función. Para este caso entonces vamos a hacer una sustitución. Vamos a llamar que U es igual a la corriente de la bobina, y el diferencial de U va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a el diferencial de la corriente respecto del tiempo por la variable. ¿Listo? Muy bien, y fíjense que aquí tengo el diferencial total, ¿no? Y para este caso, una cosa que hay que tener presente es si U, o sea, si L de t está en el t igual a 0 y está en el t, pues entonces para este caso U va a valer, en este caso va a valer IL de t0 para el primer límite, o sea, si hacemos la sustitución del límite, y va a valer IL de t para el segundo límite. Muy bien. Ok, entonces partiendo de eso, ahora lo que podemos hacer es reemplazar nuestra integral. ¿Cuál es nuestra integral? La integral del voltaje de la bobina, aquí desde el tiempo t hasta el tiempo 0, por el de tau, y esto es igual a, vamos a despejar esta L, por la integral desde, fíjense que aquí los límites ya cambiaron, IL de t0, y aquí sería IL de t, y aquí esto ya sería du, ¿sí? Fíjense que aquí este de acá realmente es du. Pues bueno, terminamos entonces aquí con lo siguiente. Esto va de tiempo 0 hasta t, BL de t, y esto va a ser L. ¿Y cuál es la integral de du? Pues la integral de du es U, evaluado entre IL de t e IL de t0. Ustedes saben que esa es la definición del el segundo teorema del cálculo diferencial, del cálculo integral, perdón. Bien, y aquí entonces la integral desde t sub 0 hasta t, y aquí sería entonces 1 sobre L, vamos a llevar esta L hacia el otro lado, del voltaje de la bobina de tau, perdón, aquí hubiera sido de tau, y aquí entonces sería IL de t menos IL de t0. Muy bien, finalmente la que usualmente escribo en los libros, la voy a escribir aquí en color morado, es que la corriente en la bobina es igual a 1 sobre L con la integral desde t sub 0 hasta t de BL de tau menos la condición inicial de energía almacenada en la bobina. ¿Listo? Entonces pues hasta ahí tenemos la corriente de una bobina. Ok, entonces muy bien, encontramos ya una ecuación que nos permite relacionar la corriente con el voltaje. Antes teníamos una ecuación de voltaje con la corriente, ¿sí? Aquí tenemos una integral y en el otro lado tenemos es una derivada. Eso es lo más lógico, puesto que una estaba relacionada con la otra mediante un operador derivada. Muy bien, permítame hacer entonces un ejemplo donde ahora yo voy a tener aquí un voltaje, una fuente de voltaje que tiene un voltaje pues determinado, y lo que voy a hacer es colocar en paralelo una bobina, y esa bobina entonces va a tener unas condiciones: voltaje de la bobina, y aquí va a tener entonces la corriente de la bobina. Muy bien, excelente. Ahora, en el caso anterior pues no había dado yo un valor de la inductancia, es lo que de pronto me faltó colocar, y aquí lo vamos a colocar como 100 milihercios. Listo.
nos pide entonces que hallemos la corriente de la bobina conociendo el voltaje. Es decir, aquí la cosa cambia. Conocemos el voltaje, por lo que entonces necesitamos hallar la corriente. Y nos dicen que el voltaje de la bobina respecto del tiempo es igual a 20t e a la menos 10t, y esto está en voltios. Muy bien. Si esto es cierto, entonces lo que necesitamos nosotros definir para esto es encontrar la corriente. Entonces la corriente nos dice que es 1 sobre L, la integral desde t0 hasta t. ¿De qué? De el voltaje. Entonces el voltaje de L de t o de tau más la condición en t igual a 0 o t sub 0. Yo coloco aquí t igual a 0 o t sub 0, cualquiera de las dos sería absolutamente válida, ¿no? Ok, entonces si esto es cierto, bueno, aquí me faltó una cosa importante, muchachos, qué pena con ustedes. Esto es una función a trozos, disculpen aquí, permítanme entonces hacer aquí un cambio. Hacer una función a trozos, pues la función cambia, ¿no? Es decir, no sería esta que tenemos acá. Entonces permítanme un segundo acá. Esto sería para el tiempo mayores a 0, y la función es 0 voltios cuando son tiempos menores a 0. Entonces aquí esta es nuestra función a trozos. Ahora sí, muy bien. Fíjense que entonces tenemos una ecuación, y lo que necesitamos encontrar para esta ecuación es dos cosas. La primera, la condición inicial de energía de la bobina. Siempre hay que preguntarse eso, porque esos elementos siempre van a almacenar una corriente. Y cómo es la función de voltaje que explica la corriente de la bobina, es decir, cómo es su carga respecto a una fuente, ¿sí? Cómo varía su corriente respecto a una fuente. Muy bien. Aquí solamente nos restaría aplicar que la corriente de una bobina es igual a 1 sobre 0.1, la integral desde el tiempo 0 hasta t. Pues en este caso, ¿cuál sería nuestro tiempo 0, no? Pues nuestro tiempo 0 sería 0 particularmente, y nosotros no tenemos en cuenta para tiempos menores a ceros, no porque no lo vayamos a tener en cuenta porque no ha pasado antes algo, es porque la fuente en tiempos menores a 0 es 0. Ojo, si la fuente llegara a ser distinta de 0, tuviera alguna influencia, aquí toca hacer un análisis, ¿no? Pero vamos a empezar con el caso más sencillo, y es que vamos a hacer realmente una integral desde 0 hasta un tiempo cualquiera, un tiempo infinito, porque no estamos analizando ningún tiempo particular, de la función de voltaje. Pero ¿cuál es la función de voltaje? La función de voltaje es 20, y vamos a utilizar aquí nuestra variable dummy, que es tau, para no confundirla con la t que tenemos en los límites. E a la menos 10 tau de tau más 0. ¿Por qué más 0? Vuelvo y digo, la fuente estaba en 0, por lo que entonces la condición de energía, de almacenamiento de energía en la bobina va a ser 0 también. Ok, pues entonces simplemente aquí sería realizar el proceso de la integral. Esto sería 1 sobre 0.1, sería 10. Y aquí sería entonces una integral por partes. Entonces no vamos a realizar los procesos de paso a paso de esto, sino simplemente vamos a realizarla de forma automática. Yo asumo que ustedes saben cómo se realizaría. Saco entonces aquí el 20 de la integral, y entonces mi resultado va a ser menos e a la 10 tau sobre 100, aquí lo entrego factorizado, 10 tau más 1. Entonces pueden comprobar eso, y como es una integral definida, entonces lo evaluamos desde 0 hasta t.
Muy bien, aquí entonces la corriente va a ser entonces 200, y si evaluamos entonces en tau, en t, perdón, pues entonces todo esto va a valer t, y si evaluamos en 0, fíjense que aquí tengo 0, entonces esto me daría 0, este me daría 1, y aquí tendría entonces lo siguiente. Bueno, hagamos este sí paso a paso. Entonces sería menos e a la 10t sobre 100 por 10t más 1. Esa sería la primera. Menos límite superior menos límite inferior. Aquí sería más, porque con el menos de acá me daría más. Y entonces si evalúo en 0, entonces esto me daría e a la 0, daría 1. Y me daría 1 sobre 100. ¿Sí? ¿Por qué me daría 1 sobre 100? Pues porque aquí me daría 0 y con este me daría ahí el valor cuando haga la distributiva. Entonces este 200 lo podemos simplificar con todos, y aquí entonces finalmente me daría 2, bueno, menos 2e a la menos 10, aquí me faltó el menos, por favor ahí corregir, menos 10t, 10t más 1 más 2. Y pues finalmente esto me va a dar, si hacemos la distributiva, entonces eso me va a dar 2. Este con este me va a dar entonces, bueno, si lo organizamos, si hiciéramos como una especie de orden, daría 2 e a la menos 10t, y aquí sería menos 2 t e, bueno, no, aquí sería 20, ¿no? 20 2t 10 a la menos 10t, y todo esto se mide en amperes. Fíjense que la corriente aquí es algo compleja, es decir, son la suma de varias funciones exponenciales. Entonces pues ahí tenemos la corriente. Y esto, si quisiéramos hacer como una especie de dibujo o gráfica para tratar de explicar cómo sería entonces la función, entonces permítanme hacemos la gráfica en GeoGebra para que ustedes puedan ver cómo sería entonces la gráfica. Perdón, aquí me demoro un poquito. Y la función, entonces, bueno, primero la función es 20, ya que ya más o menos conocemos cuál es la forma de la función 20t y a la menos 10t, o sea, lo único que vamos a ver un cambio es en la caída de la función. Perdón, aquí no la, pues, cambio en la caída, es más altica y es un poco más corta, ¿sí? Respecto a la otra. Si quieren miramos la, perdón, este es voltaje, lo coloqué aquí y listo. Voy a copiar esto, control C, y aquí voy a colocar entonces I de T, y la anterior era la anterior del ejemplo de la bobina, ¿no? Que aquí era 5. Listo, bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos estas funciones de acá, cuando el exponente es más grande, el recogimiento de la función es más corto, mientras que si es más pequeño ese exponente, como que la extinción de este es más alto. Vamos a ver que cuando estemos analizando circuitos RC y RL, pues esto tiene un nombre y se llama entonces la constante de tiempo. Fíjense que ahí tenemos como una especie de onda que surge y después se extingue, llega a un máximo y se extingue. Listo, muy bien. Entonces esta pues esto no corresponde acá, entonces vamos a hacer la borrada. Y la corriente entonces va a ser en teoría lo que nos dio como resultado, nos dio 2 menos E menos 2 menos E a la menos 10t menos 10t E a la, bueno, por 10t elevado, segundo aquí, elevado a la menos 10t. Listo, muy bien. Y le doy un enter ahí. Va a ser mi
que mi reducción para que se pueda dar entonces la corriente. Bueno, entonces vemos aquí que la corriente después de cero, o sea, antes de cero esta gráfica no es válida, ¿no? Hay que tener presente eso. La gráfica aquí no es válida antes de cero. Lo que estamos mirando es después de cero, porque si miramos antes de cero, pues realmente esa gráfica que está, las dos gráficas que están ocurriendo son falsas, ¿no? Esto debería estar como aquí debajo, en cero. Esto debería estar en cero. ¿Listo? Y ahí nosotros vemos entonces cómo es la función que tenemos en el voltaje y cómo tenemos la corriente. ¿Listo? Que claro, en este caso, si las dos funciones de acá, que es menos 2e a la menos 10t y menos 2 menos 10t e a la menos 10t, son funciones exponenciales que se extinguen, finalmente esto va a tender a ser en algún momento lo mismo que esta va a tender a ser en algún momento, pues la que sobrevive es la componente constante de 2, por eso tiende a 2, ¿sí? Por eso tiende a 2. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces ya hemos visto cómo calcular la corriente de una bobina conociendo el voltaje. Para este caso entonces tendríamos eso de ahí. Muy bien, entonces continuamos con nuestro recorrido a lo largo de estos elementos de circuito, y lo que continuamos con este elemento de circuito es su condición de energía, ¿no? Para este caso, pues la potencia nosotros sabemos que es igual al producto de V por I. O sea que la potencia pues estaría relacionada con cómo es el voltaje respecto a cómo es la corriente, ¿no? Y en este caso, pues si queremos hacerlo en forma, digamos, de sustitución, pues entonces la potencia es igual a ¿qué? Al voltaje, y aquí entonces estaríamos reemplazando por la corriente, pero vamos a expresarlo en una variable que es voltaje, ¿no? ¿Sí? Aquí sería de t igual a 0, perdón, es que 0 no, es t igual a 0, t0 hasta t del voltaje de la bobina de tau, ya les había dicho que era una variable Dumi, más la corriente en el tiempo igual a 0 de la bobina, ¿sí? Esta sería entonces nuestra condición de energía. Ok, muy bien. Entonces, es muy útil reconocer que la energía almacenada en en un elemento está relacionada con la potencia. Entonces vamos a denotar aquí que la potencia es igual a la derivada de la energía respecto al tiempo, ¿sí? Entonces podemos decir que esto es, bueno, si yo quisiera ya la potencia sola, podría utilizar esto de acá. Miren, esto básicamente es la condición de potencia de una bobina. Pero si yo quiero ya la energía, entonces vamos a empezar con esta. Sería entonces L, que sería aquí I de I de T. Entonces, y si aplicamos entonces W, esto me va a dar L de I de I. Permítame un segundo que se me acabó el tablero. Necesito aquí borrar, control A. Bueno, entonces ahora sí ya puedo borrar la pantalla y voy a continuar. Entonces voy a volver a hacer la partecita de que me estaba escribiendo. Entonces la potencia de la bobina en el tiempo, nosotros sabemos que la potencia viene dada por la condición de voltaje en la bobina en el tiempo por la corriente en la bobina en el tiempo. Yo podría escribirlo de dos formas. ¿Cuáles son esas dos formas? La potencia de la bobina, perdón, acá, la potencia de la bobina en el tiempo, lo puedo escribir reemplazando lo que conozco del voltaje. Para este caso lo que conozco del voltaje es que es L, la derivada de la corriente respecto del tiempo, por la corriente de la bobina. Esa sería una opción. O la otra opción es pues reemplazar lo que es opuesto, ¿no? Entonces es el voltaje de la bobina respecto al tiempo por 1 sobre L
la integral de t sub 0, hasta t del voltaje L de tau, ¿sí? De tau, más la condición de almacenaje inicial de la bobina en este caso. Muy bien. ¿Cuál nos queda más fácil para tratar de hallar la condición de energía? Pues por facilidad vamos a utilizar esa, no significa que la otra no se pueda, pero vamos a utilizar esta y entonces vamos a tratar de relacionar. Sabemos una cosa, nosotros sabemos que la potencia en el tiempo está relacionada con la derivada de la energía respecto del tiempo. Entonces pues podemos reescribir esto. Esta sería una de las ecuaciones. Esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Si reemplazamos entonces 1 en 2, pues vamos a tener lo siguiente, que la derivada de la energía respecto del tiempo es igual a L, la corriente de la bobina en el tiempo, por la derivada de la corriente de la bobina en el tiempo respecto del tiempo. Entonces, como queremos encontrar la energía, pues la energía lo que tenemos que hacer es la integral. Entonces la integral desde t sub 0 hasta t de ¿quién? De dw, de omega de dw, perdón, no de omega, sino de dw de t por dt. Esta es la variable de diferencial, y esto es igual a la integral desde t sub 0 hasta t de L y L de t d y L de t dt por el diferencial de t. ¿Listo? Bueno, aquí por cuestiones de notación matemática deberíamos colocar, en vez del dt, tenemos que colocar el de tau, ¿sí? Tener presente eso, porque si no entonces un matemático nos excomulga. Pero pues por cuestión de facilidad sabemos que estamos hablando del tiempo, así que vamos a omitir ese procedimiento. Esta ya la habíamos hecho, ¿sí? Esta ya la habíamos hecho previamente con la corriente, y encontramos que esto era la energía en el tiempo menos la energía en la condición inicial, en t igual a 0. Perdón, aquí me faltó, sería t igual a 0. Es que aquí escribí mal, aquí es realmente omega de t0, perdón, w de t0, lo insisto con el no es omega. Listo, y de aquí entonces tenemos que hacer una sustitución distinta. Entonces aquí vamos a hacer que u es igual, para este caso, a IL de t. El diferencial de u va a ser igual a la derivada de la corriente respecto del tiempo, que es esta función. Esta es la derivada, ¿no? O sea, la derivada de esta por el dt. Entonces estaba aplicando regla de la cadena. Muy bien, si hacemos la sustitución de esta integral, permítanme más bien borrar esto porque no es correcto como lo estoy escribiendo, de haber hecho primero lo otro y sí lo otro. Entonces para este caso particular, entonces me va a quedar que es la integral desde t sub 0 hasta t de la derivada de la energía respecto del tiempo por el diferencial de tiempo. Pues de hecho aquí, como para hacerlo en general, aquí por ejemplo deberíamos haber dicho que alfa es igual a omega, yo insisto con mi omega, ¿no?, a la energía de t, y el de alfa va a ser igual entonces a del diferencial de energía respecto del tiempo por el tiempo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ok, entonces esto sería igual. Aquí vamos a volver a hacer acá.
acá, que la variable aquí ya va a cambiar, o sea, ya aquí todo va a cambiar. Permítanme un segundo. Muy bien, listo. Entonces aquí la cosa va a cambiar, entonces aquí sería de alfa, ya entonces todo cambia. Y aquí sería entonces omega, yo insisto otra vez, energía de T y energía en T0. Bien, esa sería para la primera. Y la segunda sí ya va a ser distinta, es decir, aquí va a ser entonces también estoy mirando la energía, entonces aquí sería la corriente en T igual a 0 y aquí sería la corriente en T. Bien, pero aquí la sustitución es que es esta L, y si ustedes se dan cuenta aquí sería entonces U, que sería IL de T, por el diferencial de U para este caso particular. Aquí por lo menos, qué pena, hago la salvedad, aquí no sería entonces IL de T, sino sería entonces IL de U. Muy bien. Y realizo esa integral, pero esa integral es, aquí por ejemplo sería omega de T, y otra vez con mi omega. Energía de T, y aquí sería la condición inicial de la bobina, aquí sería L, y esto, si ustedes recuerdan, es una integral inmediata, que sería entonces la corriente en la bobina sobre 2, y esto sería al cuadrado. Y aquí sería menos, límite superior menos límite inferior, sería la corriente en la bobina T sub 0 al cuadrado, también sobre 2. Bien, si partimos del hecho que la bobina tiene una condición de energía de 0, es decir, la corriente de la bobina es igual a 0, entonces esto significaría que esto nos daría 0, y pues si está asociada la energía con la corriente, entonces esto nos daría 0, por lo que entonces aquí la energía de la bobina va a estar representada por L, la corriente de la bobina al cuadrado sobre 2, que es la fórmula que uno encuentra usualmente en los libros, y esta es la energía almacenada de una bobina. ¿Listo? Bueno, muy bien. Perfecto. Entonces, para resumir hasta el momento, ¿qué es lo que llevamos? Entonces, para bobinas, entonces es un elemento que depende de la corriente. La condición de energía es corriente sí o sí, es decir, básico. Entonces su símbolo pues entonces es una bobina, y cuando miramos una condición de corriente y de voltaje, entonces sería representado de esa forma. Esta es la convención pasiva, ¿no? Habrá un momento en el que el elemento se convierta en un elemento activo, por lo que entonces aquí tendría la misma dirección de voltaje, pero la corriente va a ser distinta porque el elemento se comporta de una forma distinta. Bien, el voltaje de la bobina es igual, aquí en el tiempo, es importante aclarar que es en el tiempo, es igual a una constante llamada inductancia por la derivada de la corriente respecto del tiempo sobre el diferencial de tiempo. La corriente de una bobina es igual a 1 sobre L, la integral desde T sub 0 hasta T de el voltaje de tau más la condición en T sub 0. La potencia de la bobina, pues la fórmula, voy a escribir la fórmula más sencilla, que sería L, la corriente de la bobina en el tiempo por el diferencial de la corriente en el tiempo respecto de T, y la condición de energía de una bobina voy a suponer que son condiciones totalmente ideales, es decir, bueno, no condiciones ideales, sino que son condiciones donde la energía almacenada es 0. Entonces aquí
me daría IL de T al cuadrado sobre 2. Y este sería, por así decirlo, el sumario de las ecuaciones de una bobina. Entonces tenemos voltaje, corriente, potencia y energía. Entonces no voy a hacer un ejercicio relacionado con esto, porque pues realmente sería muy parecido a lo otro, y lo que tendría que hacer realmente con potencia y energía pues es asumir las ecuaciones que tengo ahí y simplemente encontrar el valor, para este caso particular potencia y energía. ¿Listo? Entonces más bien vamos a pasar a los condensadores. Bueno, pasando ahora a los condensadores, pues el procedimiento va a ser muy similar. Pues también para las variables de los elementos de este elemento de circuito, de las variables de voltaje y corriente, van a hacer un análisis muy similar. Lo que ocurre es que como ahora la condición de energía que tiene el elemento llamado condensador va a ser de voltaje, pues las ecuaciones van a estar relacionadas mucho con el voltaje. Bueno, entonces, ¿qué es un condensador? ¿O qué es lo que podría representarse como un condensador? Pues es un elemento de circuito que consiste pues en dos conductores que están separados. Fíjense que en la bobina el conductor era un solo hilo, pero para este caso realmente no es dos conductores que están separados, no es un camino continuo, por así decirlo, sino es un camino que está partido en dos pues placas. Usualmente uno lo llama placas paralelas, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Sino que lo que está separado y que lo que lo une realmente no es un conductor, sino algo que se llama un dieléctrico, un material dieléctrico que realmente es un aislante, ¿sí? Entonces el condensador solamente puede almacenar, o sea, bueno, o almacena más bien energía en forma de campo eléctrico, o sea, carga eléctrica, ¿sí? El comportamiento de los condensadores está basado, pues, en este caso ya en fenómenos de campo eléctrico. Y la fuente del campo eléctrico, para este caso particular, es la separación de la carga. Pues en efecto, ¿qué está relacionada la carga con su separación? Pues el voltaje, ¿sí? Si el voltaje está variando en este caso, ¿sí?, lo que se producen son unas corrientes que se desplazan entre una placa y otra placa, ¿sí? Entonces esa variación del desplazamiento debido a ese campo que está ocupando el dieléctrico es un parámetro que se conoce como capacitancia. Esa capacidad, por así decirlo, de relacionar las corrientes que se desplazan respecto al voltaje, y pues aquí se produce un fenómeno pues de conducción, ¿no? Entonces fíjese que aquí ya vamos a hablar ya no de qué, de corriente, sino que vamos a hablar de voltaje, la condición de energía, ¿sí? Entonces el condensador ya está relacionado es con el voltaje, ¿sí? Como el caso anterior, la bobina estaba relacionada ahora con el campo magnético, en este caso está relacionado con el campo eléctrico. Muy bien, entonces fíjense que si yo tengo variaciones de voltaje, es decir, si yo tengo variaciones del voltaje en el condensador, lo puedo representar con la derivada, y así puedo encontrar la corriente del condensador, pues entonces hay una relación entre estas dos mediante una constante llamada capacitancia. Esa capacitancia pues es esa medida de qué tanto un condensador puede almacenar carga en forma de campo eléctrico. Y pues de alguna forma también está relacionada pues con las corrientes, ¿no? Como de alguna forma puede soportar las corrientes de desplazamiento. Esta es capacitancia y se mide en faradios. Esto ya lo habíamos mencionado en
en los elementos de circuito. Esto de acá, si ustedes se dan cuenta, está relacionado pues con el campo eléctrico, ¿no? Pero finalmente es una variación de campo eléctrico, porque pues como hay una variación de voltaje, pues hay una variación de campo eléctrico, y esa variación de campo eléctrico produce una corriente de desplazamiento. Esto es lo que se llama ley las leyes de Maxwell. ¿Listo? Muy bien. Como para no hacer largo el tema, ya tenemos la corriente del condensador. Ahora el voltaje del condensador, siguiendo un proceso muy similar que lo que se hizo previamente para la inductancia, pues entonces va a ser 1 sobre C por la integral, nuevamente estamos analizando desde un tiempo 0 hasta t, de la corriente del condensador. Aquí, bueno, nuevamente aquí colocamos nuestra variable dummy, que realmente es de tau, por de tau, más en este caso el voltaje del condensador en un tiempo 0, es decir, la condición de energía inicial que tiene el condensador. Hay que tener presente eso. Muy bien. Ahora, de forma similar podemos establecer una relación entre la potencia del condensador para este caso, que es lo mismo V por I, correctamente, es el voltaje en el condensador por la corriente en el condensador. Y entonces aquí yo tendría que podría reemplazar la corriente en el condensador, entonces aquí sería el voltaje en el condensador por la corriente en el condensador. Entonces si nos damos cuenta, la corriente en el condensador, que es C dB de T, entonces aquí sería C por la derivada del voltaje en el condensador respecto a el tiempo. Esa sería una. O la otra sería, si yo reemplazo la corriente, entonces aquí sería IC de T por el voltaje en el condensador, que sería 1 sobre C, la integral desde T sub 0 hasta T de la corriente en el condensador de tau, C de tau, y esto sería entonces más el voltaje en el condensador en T sub 0. ¿Listo? Esa sería la potencia. Y podemos también deducir la energía en el condensador de una forma análoga como lo hicimos con la bobina, y podemos encontrar entonces que la energía en el condensador, partiendo de que pues las condiciones iniciales del condensador son 0, la energía entonces del condensador es 0, llegaríamos a lo siguiente, que sería entonces voltaje en el condensador al cuadrado sobre 2. Entonces ahí tenemos las ecuaciones. Vamos a hacer entonces el resumen para que ustedes se den cuenta. Si yo ya era entonces la corriente en el condensador, pues esto sería C dB de C de T. Si quiero hallar el voltaje en el condensador, es 1 sobre C, la integral desde T sub 0 hasta T, IC de tau más el voltaje en el condensador de T sub 0. Bien, la potencia del condensador la vamos a hacer de la más sencilla, que es C, voltaje en el condensador por la derivada del voltaje en el condensador, y la energía en el condensador pues va a ser igual entonces a C, el voltaje al cuadrado en el condensador sobre 2. Entonces este sería el pack de ecuaciones que estarían relacionadas con las variables con el condensador en este caso particular. Muy bien, para determinar entonces, si ustedes se dan cuenta, para determinar la corriente de un condensador, sabiendo que tenemos el voltaje, lo que tenemos que usar es esta ecuación que tenemos acá. Bien, ¿qué necesitamos de esa ecuación? Simplemente, si ustedes se dan cuenta, el voltaje. Si tenemos el voltaje, podemos calcular la corriente. Ahora, si lo que tenemos es
que hallar el voltaje y lo que nos dan es la corriente, pues para este caso necesitamos dos cosas. Si ustedes se dan cuenta, necesito dos cosas. Primero, necesito la corriente del circuito. Si no tengo la corriente del circuito, no lo puedo hacer. Aparte de eso, necesito saber previamente cuál era la condición de energía del condensador. Si por ejemplo el condensador estaba sometido a una fuente que era cero antes de una maniobra, antes de cero, para este caso particular, pues entonces lo que ocurriría ahí es que pues el voltaje sería cero. Pero hay que tener presente que no siempre va a ser cero. ¿Por qué? Pues porque posiblemente el condensador pudo haber tenido una condición de energía o haber estado sometido a una fuente que lo cargara. Muy importante reconocer esa parte. Entonces los libros usualmente mencionan de la siguiente forma. Entonces dicen que por ejemplo el voltaje del condensador como condición inicial es igual a tal valor. O por ejemplo cuando dicen un condensador que está descargado, pues ¿qué significa un condensador descargado? Pues que es un condensador cuya condición inicial de energía es cero. Pero si les dice por ejemplo que un condensador está cargado, es decir que tiene un voltaje almacenado, sí, acuérdense que el voltaje está relacionado con campo eléctrico, es decir que tiene una carga almacenada. La carga, como está en una separación, está relacionada con el campo eléctrico y al final todo eso está relacionado con voltaje, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener aquí es una condición de voltaje distinta. Hay que tener presente, muy presente eso. ¿Listo? Bueno, y si quiero hallar la potencia o la energía, pues lo que necesito es tener o el voltaje, si tengo el voltaje, y pues simplemente hallar, ¿sí? Para este caso. Hay que tener presente que esta también es sugerente, ¿no? Esta es simplemente para hallar un diferencial. Aquí lo que tratamos de hallar es un diferencial de energía porque pues uno halla la energía en un punto, pero esto es respecto, por eso colocamos acá condiciones de energía inicial cero, ¿no? O sea, nuestra referencia es cero. Si nosotros cambiamos y decimos que la referencia es otra cosa, pues entonces hay que hallar el diferencial. Por lo que nosotros hallamos el diferencial es que tenemos pues ese tipo de cosas, ¿no? Ok, muy bien. Hasta aquí pues entonces podemos ver que tenemos unas ecuaciones que describen el comportamiento de las bobinas, unas ecuaciones que describen el comportamiento de los condensadores y que deben analizarse para los circuitos que vamos a ver el día de mañana, ¿no? Fíjense que para mañana lo que vamos a ver son circuitos combinaciones entre R y C, R y L, RLC. Es decir, aquí hasta ahora, si ustedes se dan cuenta, hemos mostrado circuitos que hay solamente un condensador, que hay circuitos donde hay solamente una bobina. Pero ¿qué pasa? Y pues por ejemplo antes estábamos viendo los circuitos donde teníamos solamente un resistor o una combinación de resistores. La pregunta que nos resta es, bueno, ¿y será que los circuitos se comportan igual cuando yo tengo combinaciones de RC, RL, RLC y en diferentes topologías de circuitos? Esa es la respuesta que vamos a dar el día de mañana. Muy bien. También para mencionar, voy a hacer aquí un borrado. Para mencionar, pues que topológicamente los condensadores y las bobinas también se pueden conectar, pues así como los resistores, ¿no? Las bobinas y los resistores se pueden colocar tanto en serie como en paralelo. Y van a tener entonces condiciones muy especiales, así como lo tienen los resistores, ¿no? Cuando por ejemplo tenemos un circuito en serie de elementos en serie, nosotros sabemos que lo que ocurre ahí es que la corriente es la misma por el único camino que tiene la corriente para irse por una serie de elementos, y los voltajes lo que pasa es que se reparten, ¿no? Y cuando tenemos unos elementos en paralelo, lo que ocurre es que los voltajes son los mismos, pues porque están en paralelo, están en conexión en común con los dos nodos, pero las corrientes encuentran ramas distintas para llegar de un nodo a otro, ¿sí? Entonces eso es lo que se llama una condición de serie paralelo. Y como los
condensadores y las bobinas son elementos de circuito, pues finalmente yo puedo estudiar qué es lo que pasa con cada uno de ellos, ¿no? ¿Sí? Y sería lo más adecuado ver este caso. Bueno, empecemos entonces con los elementos que nosotros vimos al inicio, que serían las bobinas, ¿no? Las bobinas. Para este caso vamos a analizar primero las bobinas en serie. Entonces, si yo recuerdo mi definición de serie, entonces es uno detrás de otro, uno detrás de otro. Empecemos primero con 3. Y para este, recordemos que aquí tenemos entonces más menos, este sería el voltaje 1. Voy a omitir el hecho de que voy a escribir voltaje L1 porque yo usualmente escribo L. Y voy a simplemente colocar voltaje 1 para ahorrar notación. Aquí sería el voltaje 2, aquí sería más menos voltaje 3, listo. Y aquí entonces sería corriente 1, aquí sería corriente 2 y aquí sería corriente 3. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sabemos nosotros de esta combinación en serie? Si las leyes de circuitos siguen estando, eso sí funciona igual. Entonces, mire que la corriente en este nodo particular, hablamos de nodo, es que I1 es igual a I2. ¿Sí? Aquí sabemos que por leyes de Kirchhoff de corriente, I1 es igual a I2 y esta I2 es igual a I3. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos decir? Que I1 es igual a I3. Y la conclusión es que I1 es igual a I2 es igual a I3. Es decir, la corriente en un circuito de elementos en serie es la misma. Bien, ahora, ¿qué podemos decir, por ejemplo, si tenemos estos dos terminales para elementos? O sea, vamos a expresar ahora esas 3 bobinas que tenemos ahí en serie conectadas en una sola bobina que las represente a las 3. Bien, por lo que entonces vamos a mirar la condición de voltaje entre AB respecto a la condición de voltaje de B1, a la condición de voltaje de la bobina 2 y a la condición de voltaje de la bobina 3. Sabemos entonces que por leyes de Kirchhoff de voltaje, el voltaje en AB es igual a la suma de B1 más B2 más B3. ¿Sí? Pues estos son leyes de Kirchhoff de voltaje. Muy bien. Pero nosotros, ¿qué sabemos? Nosotros sabemos que el voltaje AB lo podemos expresar en términos de nuestra relación de circuitos, y es que es la inductancia 1 por la derivada de la corriente 1 respecto de T. Bueno, vamos a hacer de una vez esto. Esto va a ser igual a I. ¿Por qué igual a I? Pues porque todas las corrientes son iguales. Entonces para evitar escribir tanto número. Más L2 de I de T. Más L3 de I de T. Pues el de I de T es como si fuera una variable, o sea que el voltaje en AB es igual a L1 más L2 más L3 factorizado la diferencial de la corriente. ¿Listo? Ahora, partiendo de esta ecuación que tenemos acá y sabiendo que lo que queremos hacer es que esos 3 bobinas que tenemos en serie, 1, 2, 3, la queremos expresar como una única bobina, donde esta va a tener una inductancia total y donde el voltaje aquí va a ser AB y la corriente, hagámoslo con los colores que son, entonces aquí va a ser más menos el voltaje AB y aquí entonces va a ser la corriente misma I. ¿Por qué es la misma corriente? Porque lo que fluye en el equivalente es lo mismo que fluye en la serie. Y para este caso particular, esta va a ser entonces una inductancia, por así decirlo, equivalente. Muy bien, si esto es cierto, entonces nosotros podemos expresar el voltaje AB en términos de la inductancia equivalente y de la corriente. Por lo que entonces aquí sería la inductancia equivalente es igual a, por la derivada de la corriente respecto del tiempo, es igual a L1 más L2 más L3
y aquí el diferencial de corriente de T. Es decir que aquí finalmente, si pues esto se puede tratar como una variable, realmente no es tan cierto, pero lo podemos tratar como una variable. Luego entonces la inductancia equivalente para estas tres bobinas que se encuentran en serie va a ser igual a la suma de las tres. ¿Listo? Comenzamos a ver con un ejemplo particular y en general yo puedo expresar la inductancia equivalente de un arreglo de bobinas, como la sumatoria de i igual a 1 hasta n, ¿sí?, de las L sub i inductancias. ¿Listo? Entonces es igual a como si sumáramos resistores en serie, ¿sí? Las bobinas se comportan igual a como si sumáramos resistores en serie, y es porque la corriente es la misma y es directamente proporcional a la derivada, ¿sí? Es lo mismo que ocurre con las resistores, ¿sí? Entonces el voltaje es directamente proporcional a la corriente. Lo que pasa es que en el otro caso es el diferencial. ¿Listo? Muy bien. Si hacemos un procedimiento similar, ahora vamos a colocar bobinas en paralelo, ¿sí? Pues permítanme aquí dibujar una bobina. Esta sería la bobina 1, esta sería la bobina 2 y esta sería la bobina 3. Para este caso particular se encuentran aquí conectadas en paralelo. Y fíjense que aquí debe ser el voltaje 1, aquí debe ser más o menos el voltaje 2, más o menos el voltaje 3. Y en este caso particular voy a colocar entonces aquí el equivalente, que es el voltaje AB. Sabemos entonces que la corriente aquí va a ser la corriente 1, esta va a ser la corriente 2 y esta va a ser la corriente 3. Muy bien. ¿Qué sabemos? Por leyes de Kirchhoff de voltaje, podemos deducir que el voltaje AB es igual al voltaje 1, que el voltaje AB, haciendo la mallita, es igual al voltaje 2, que el voltaje AB es igual al voltaje 3. Por lo tanto, el voltaje AB es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. ¿Sí? Pero bueno, aquí no es más sino igual. Estaba pensando en la suma de corrientes. 2 igual a B3. Pero eso ya se sabía, pues porque todos los voltajes están en paralelo. Ahora, ¿qué podemos decir de las corrientes? Si nosotros tenemos una representación, aquí tenemos una bobina que tiene una inductancia equivalente, entonces aquí voy a tener más o menos el voltaje AB, y voy a tener una corriente total, ¿sí? Esa corriente total, si aplicamos leyes de Kirchhoff, que es esta de acá, de corriente, sabemos que es igual a I1 más I2 más I3. Entonces, pues ahí nos damos cuenta que podemos reemplazar la corriente total, pues como para tratar de escribirlo un poco más sencillo. La corriente entonces aquí va a ser 1 sobre L1 por la integral desde T sub 0 hasta T, en este caso del voltaje 1, de T. ¿Listo? Voy a asumir que los condensadores están descargados, ¿no?, para no escribir entonces toda la expresión, ¿no? Luego aquí tendríamos 1 sobre L2, la integral desde T sub 0 hasta T del voltaje 2 de T, más 1 sobre L3, la integral desde T sub 0 hasta T de B3 de T. Estoy siendo como muy rápido para no demorarme mucho en esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, como B1, B2 y B3 son iguales, entonces finalmente la corriente total la puedo expresar como 1 sobre L1 más 1 sobre L2
más 1 sobre L3 por la integral desde T sub 0 hasta T, llamémoslo un voltaje general, que es el voltaje AB. Finalmente ese es el mismo, ¿no? Por lo que están en paralelo. Ok, muy bien. Y esta de I de T, realmente yo la puedo expresar como la 1 sobre la inductancia equivalente, ¿sí? Por la integral desde T sub 0 hasta T del voltaje AB de T. Y esto va a ser entonces igual a 1 sobre L1 más 1 sobre L2 más 1 sobre L3, la integral desde T sub 0 hasta T, B de AB de T. Y pues esto sale, y ya tendríamos entonces que 1 sobre la inductancia equivalente va a ser 1 sobre L1 más 1 sobre L2 más 1 sobre L3. Muy bien, esto sería para un caso de 3. En general, lo que podemos decir es que la inductancia equivalente, entonces L equivalente para un arreglo de n bobinas que se encuentran en paralelo, va a ser igual a la sumatoria de I igual 1 hasta n de 1 sobre L sub I, y todo esto a la menos 1, o lo que sería igual a 1 sobre la sumatoria de I igual a 1 hasta n de 1 sobre L sub I. Esa sería entonces la inductancia equivalente. Luego entonces esto se comporta como si fueran resistores en paralelo, porque el paralelo de los resistores es la suma de los inversos. Bueno, la resistencia equivalente, de los resistores que se encuentran en paralelo es igual a la suma de los inversos a la menos 1, ¿sí? Entonces eso es lo que estoy tratando de mencionar. Para no hacer más largo el cuento, el procedimiento que se hace para los condensadores es el mismo. Entonces, para no alargarlo mucho, condensadores, el equivalente para serie es igual a la sumatoria de J igual a 1 hasta n de 1 sobre C sub J a la menos 1. Es decir, para este caso particular, los condensadores, como la condición es de energía es el voltaje, pues lo que estoy haciendo es que en serie es como si se estuvieran sumando sus inversos, ¿sí? Porque la condición de energía es el voltaje, ¿sí? Mientras que en la bobina, recuerden que lo que hacía que era igual era la corriente, también así como los resistores. En este caso la cosa cambia porque son el voltaje, la condición de energía es el voltaje. Mientras que el equivalente en paralelo si es la sumatoria de J igual a 1 hasta n de los C sub J condensadores, es decir, condensadores en paralelo se suman como si estuvieran en serie, y este caso es porque lo que es igual es el voltaje en paralelo y la condición de energía del condensador es precisamente el voltaje, por eso es que nos da así. Ok, muy bien. Entonces, hasta el momento, para resumir qué es lo que llevamos, tenemos unas ecuaciones que nos describen voltajes y corrientes de condensador, nosotros empezamos con bobina, ¿no? Bobinas. Tenemos unas ecuaciones de voltaje y corriente de condensadores, y tenemos entonces unos equivalentes topológicos de condensadores y de bobinas. Entonces ahí es lo que hasta el momento llevamos y lo que se puede de alguna forma como reducir a los tópicos que se han visto pues en esta clase, ¿no? Finalmente, pues las ecuaciones son muy importantes para tanto bobinas como condensadores, y algunos tips como para grabarse las fórmulas. Entonces sabemos que empezamos con la bobina. La bobina es a la corriente, ¿cierto?
Entonces, si la bobina es a la corriente, entonces la que tiene la derivada es la corriente, ¿sí? Bien, y si la derivada la tiene la corriente, pues entonces el voltaje es lo que no tiene derivado. Por lo tanto, entonces aquí ya me aprendí una, ¿sí? Esa sería la primera. El condensador es el voltaje, ¿no? Por lo que entonces el que tiene la derivada es el voltaje, y si es el voltaje, entonces aquí es la corriente, y la conexión que hay entre esos dos es la capacitancia, ¿no? Lo mismo el de arriba, ¿no? Entonces, como para que lo sepa. En cuanto a los equivalentes, las bobinas se trabajan como si fueran resistores, ¿sí? Igual. Y los condensadores se trabajan como el inverso, como por hacer una notación, ¿no? O el inverso de las bobinas y los resistores. ¿Qué quiere decir con eso? Las bobinas que están en serie se suman como si fueran resistores en serie. Las bobinas que están en paralelo se operan como si fueran resistores en paralelo. Mientras que los condensadores se operan como si fueran, o sea, los condensadores en serie se operan o se reducen como si fueran resistores en paralelo. Mientras que los condensadores en paralelo se operan como si fueran resistores en serie. Bien, entonces pues eso es lo que hasta el momento llevamos. Muy bien, una cosa como para mencionar, ya para terminar la clase del día de hoy, es que hay un fenómeno que se llama la inductancia mutua. Esto lo voy a mencionar por encima, no voy a ir al detalle, porque en circuitos 2 ustedes van a ver con mayor detalle la famosa inductancia mutua. ¿Listo? Resulta que pues el campo magnético respecto del campo eléctrico interactúa pues con otros elementos. El campo eléctrico es como más interno, es como más propio e intrínseco de los materiales y están confinados al espacio, por así decirlo, ¿sí? No quiere decir que, con esto no quiero decir que el campo eléctrico, por ejemplo, no se mueve por el vacío, no, es una cosa que sería falso decir, ¿no? Lo que pasa es que las interacciones de campo eléctrico son como más confinadas a los elementos, ¿sí? Entonces, pensar en que hay una interferencia desde el punto de vista del campo eléctrico de uno respecto al otro, pues no es como tan normal en comparación a como se ocurre con el campo magnético. ¿Qué es lo que ocurre? Imagínense que tenemos una bobina que está conectada a una fuente. Y pues vamos a asumir por el momento que esta fuente es variable, ¿sí? No hemos dicho absolutamente nada respecto a fuentes variables, pero vamos a asumir que esta fuente es variable. Tiene una naturaleza alterna. Ojo que voy a decir alterno, no significa que sea sinusoidal, ¿no? Que son dos cosas distintas. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Pues como esto, si ustedes se dan cuenta, esto de acá pues produce una corriente en la bobina y automáticamente produce ¿qué? Un voltaje en la bobina, ¿sí? Entonces esto que tenemos acá, digamos que la inductancia se genera debido a esta relación que ustedes ya conocen. Esa relación que ustedes conocen, realmente lo que está pasando ahí es que pues un flujo o un cambio en el flujo de corriente va a generar, un cambio de la corriente va a generar entonces un cambio en el flujo magnético, porque la corriente está relacionada con el campo magnético, sino que hay una como una especie de camino. Entonces primero es corriente, ese genera un flujo y el flujo genera un campo magnético, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que este flujo magnético, pues siguiendo las reglas de análisis vectorial, va a producir una corriente acá y esta corriente va a entrar por la bobina, ¿sí? O sea, aquí va a pasar por la bobina y va a seguir, ¿sí? Pero esta corriente, al estar variando, porque la fuente es alterna, va a estar generando a su vez un campo magnético. Por así decirlo, voy a colocar como una especie de eco, o sea, se forma un eco, ¿sí? ¿Qué pasa si por ejemplo llega a haber
una bobina cerca, otra bobina cerca, una L2, una bobina L2, ¿sí? Pues resulta que como la bobina interactúa con el campo magnético, pues este campo magnético que produce la bobina 1 llega a la bobina 2. Y ustedes saben que por ley de inducción, entonces esto de acá genera lo que se llama una tensión inducida, pues porque el campo magnético llega a la bobina 2, esta genera una tensión inducida porque también hay una corriente que induce, porque induce corriente a la bobina, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa ahí? Pues entonces se genera como una especie de inductancia. Si genera una tensión inducida, entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma para explicar un poco mejor lo que trato de ilustrar, y es que el voltaje aquí, originalmente, si hubiera la corriente propia que atraviesa la bobina, que estuviera por ejemplo una especie de fuente, por así decirlo, entonces esta fuente va a tener entonces su voltaje, por así decirlo, propio, voy a colocarle voltaje propio, debido a la inductancia 2 y debido a una corriente que se genera en esta bobina de acá. Pero ¿qué es lo que pasa? Este eco produce un voltaje inducido, induce un voltaje, y ese voltaje inducido no es producido por la corriente que pasa por este elemento. No señor, aquí no es, aquí es I2, ¿cierto? Entonces, y este I2 produce un voltaje 2, ¿sí? Pero este voltaje que induce la corriente debido al campo magnético de la corriente 1, pues entonces aquí ya es el diferencial de ¿cuál? De la variación de la corriente, pero de 1. Entonces aquí nos falta preguntarnos es, ¿y esto que tenemos acá qué es? Porque la inductancia, en este caso de cada una de las bobinas, estaría definida por la misma corriente que las atraviesa y que produce ese fenómeno de inductancia. O sea, hay una corriente que lo atraviesa, y esa corriente que lo atraviesa produce un voltaje, y la relación entre el voltaje y la corriente que lo atraviesa, que es propia de sí por la corriente del circuito, se llama inductancia. Pero lo otro es, como hay una tensión que se induce debido a una corriente externa, la pregunta es, ¿esto de acá se llama también inductancia? La respuesta es que sí. Entonces, a este fenómeno de inducción de una corriente y que genera un fenómeno de inductancia que no es propia de la corriente que atraviesa la bobina que estamos analizando, se le conoce como inductancia mutua. Inductancia mutua. Esta inductancia mutua lo que va a permitir es establecer una relación ya de cómo es la inductancia del elemento debido al efecto de otras cosas. Entonces aquí vamos a tener cosas como, por ejemplo, o sea, realmente esto de acá, voy a hacerlo en color morado, esto de acá sería una bobina L2, pero se le va a sumar una bobina que va a ser mutua, a esa la vamos a llamar M, que es un efecto de la bobina 1, de la corriente que atraviesa la bobina 1 debido que es un efecto en 2, perdón, debido al efecto de la corriente 1 y que ese campo magnético que produce. Entonces aquí vamos a tener como si fuera una serie de ¿quién? De L2 con M, ¿sí? Entonces esto de acá es el efecto propio debido a la corriente que atraviesa L2, y este de acá es el efecto mutuo debido a esto. Entonces a esto usualmente se le llama autoinductancia, o yo prefiero llamarlo inductancia propia. ¿Por qué propia? Pues porque se produce debido a la corriente que atraviesa a ese elemento debido a un circuito. En efecto, si por ejemplo por acá no hay una corriente de circuito, la corriente 2 es 0, pues entonces sí va a haber un fenómeno de inductancia mutua, pero es debido a la corriente que le está induciendo la otra. Por lo tanto, esta se llama inductancia mutua. Inductancia mutua. Bien. Las inductancias o autoinductancias se denominan con la letra M, y las inductancias mutuas se denominan como la letra M. Entonces eso es muy
muy estudiado. Cuando ustedes avancen más adelante, vean sus circuitos 2 y más adelante, más que todos los electricistas, vean máquinas. En máquinas van a ver esto como el pan de cada día, ¿sí? Porque esto de inductancia mutua y de, digamos, voltajes inducidos debido a cercanías de dos inductancias es el principio de funcionamiento del transformador. ¿Listo? Entonces es inevitable que vayan entendiendo esta partecita. No tengo conocimiento si los electrónicos tienen como la posibilidad también de tener este tipo de aprendizaje, pero en circuitos 2 lo van a ver y hay un capítulo dedicado a solamente este tipo de conocimiento de inductancia mutua y todo lo relacionado con eso. ¿Listo? Ok, entonces pues creo que por este lado los conceptos básicos que se pretendían dar para esta introducción de los elementos de capacitancia y de inductancia pues ya fueron abordados, por lo que entonces lo que viene es lo siguiente, a modo de visión. ¿Qué pasa si yo tengo entonces una fuente y veo aquí un resistor y aquí entonces veo una bobina? ¿Qué pasa si yo tengo una fuente y aquí lo que veo es una capacitancia? ¿Qué pasa si por ejemplo yo veo este y aquí tengo entonces un condensador, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? Y eso sería pues para elementos que están en serie, ¿no? O sea, si ustedes se dan cuenta aquí, el R y el L se encuentran en serie, el R y el C se encuentran en serie, el L y el C se encuentran en serie. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora si yo tengo esto? Que el R y el C se encuentran en paralelo. Yo comencé con C y es L. El L se encuentran en paralelo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el R y el C se encuentran en paralelo? ¿O qué pasa, por ejemplo, si yo tengo esto, que el que se encuentra en paralelo son las bobinas y los condensadores, ¿no? Entonces, esos son los circuitos que vamos a estudiar el día de mañana. ¿Qué pasaría con las variables de circuito? Acuérdense que siempre vamos a tratar de estudiar las variables de circuito. ¿Qué pasa con los voltajes, las corrientes, potencia, energía de los elementos de circuito que tenemos ahí? Entonces, de las fuentes, de los resistores, de las bobinas y los condensadores. Como modo de adelanto, pues estos circuitos que tenemos acá se conocen como circuitos RL, pues porque están compuestos por un resistor y una bobina. Este circuito se conoce como circuito RC porque está compuesto por un resistor y una capacitancia. Este circuito se conoce como LC porque está compuesto por una inductancia y una bobina y un condensador, perdón. Este se conoce como RL porque está compuesto por un circuito, un resistor y una bobina. Este se llama RC porque está compuesto por un resistor y un condensador, y este se conoce como LC porque está compuesto por una bobina y un condensador. Bien, también vamos a ver, si fíjense que aquí lo estamos haciendo 2 a 2, ¿no? O sea, dos de cada uno, pero ¿qué pasa si tenemos 3? Es decir, ahora tengo la fuente acá y tengo, por ejemplo, estos de acá, una bobina y un condensador, por ejemplo. ¿O qué pasa si, por ejemplo, tengo estos? Una bobina, perdón, aquí sería entonces en paralelo, un resistor, aquí tengo la bobina, perdón, aquí tengo el condensador y aquí tengo la bobina. Entonces, ahora, ¿qué pasa si hago esto? Bien, este circuito de acá se conoce como RLC y este circuito se conoce como RLC. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Pues que fíjense que aquí tenemos serie, entonces este se conoce como RL serie, este que tenemos acá es RC, también están en serie, entonces sería un RC serie, este sería un LC serie, este sería un RL paralelo, RC paralelo, un LC paralelo, un RLC serie y un RLC paralelo.
Y así podemos invertirnos otras topologías. Ya para terminar entonces, de todas estas topologías que les estoy mostrando acá, vamos a estudiar algunas que nos interesan mucho, ¿sí? Eso sí ya sería para la clase de mañana. Pero a modo de introducción, pues esos son los dichosos circuitos L, RL, RC, LC, RLC, que son los que se estudian bastante en una condición especial que se llama la condición de transitorio. ¿Y por qué hablamos de transitorio? Porque recuerden que las condiciones de energía de los elementos que están participando acá ya son distintas, ¿sí? No se pueden hablar de cambios de inmediatos, netamente inmediatos, porque hay elementos que no permiten esos cambios inmediatos, ¿sí? Fíjense que el L, para este caso, como la condición de energía de una bobina es la corriente, pues entonces él no admite cambios bruscos de corriente, por lo que entonces seguramente la corriente en este circuito va a tener un comportamiento especial, un comportamiento de transitorio. Lo mismo, si tenemos el RC, entonces en este caso el condensador es un elemento que no admite cambios bruscos de voltaje, por lo que entonces el transitorio va a estar muy especificado hacia el voltaje. Lo interesante es ver qué pasa con LC, ¿sí? Lo mismo, entonces aquí qué va a pasar, pues L va a tener una condición de cambio de transitorio muy baja y C va a tener una condición de cambio de voltaje muy baja. Lo mismo para los otros circuitos, ¿listo? Ok muchachos, pues yo creo que por hoy ya podemos dejar así. Esta fue una introducción relacionada pues con lo que es bobinas y condensadores, y pues el día de mañana la idea es que ustedes comiencen ya estudiando, o que comencemos estudiando lo que es los circuitos R. Yo creo que podemos comenzar con RC, RL, que es mucho más común, el famoso circuito RC, carga y descarga del condensador, y mirar el concepto de transitorio. Entonces pues eso es todo por hoy, nos vemos entonces el día de mañana. Mucha suerte y éxitos.